Amistad de Puebla presenta. Entonces hemos hablado ya de lo que son los dones del Espíritu. El Padre dio la promesa, el Hijo envió la promesa y la promesa llegó en la persona del Espíritu Santo aquí a la tierra. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues muy fácil, ¿verdad?, de definir. Es Dios. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es el Hijo? Dios. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pregunta: ¿posee todas las características de Dios? Sí, todas igualitas, ¿verdad? Nada más que entendemos que cada parte o cada dispensación, como muchos lo conocen de esta manera, se ha dado. Pero Él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona y Dios Espíritu Santo es una persona. Así es, ¿verdad? ¿Usted ve al Padre? ¿Lo ve? Entonces, ¿cómo sabe que es una persona? A ver, porque es importante que vayamos estableciendo estos parámetros. Dios nuestro Padre es una persona. ¿Por qué? Porque yo me puedo relacionar con Él como persona. Le hablo, oro, le digo, platico con Él, leo su palabra, etcétera. Hago caso a lo que me dice, ¿verdad? El Hijo es una persona. Sí, y es lo que más claro se ve. ¿Por qué? Porque se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero el Espíritu Santo es una persona. Sí. ¿Usted ve al Espíritu Santo? No, pero es una persona. Por eso la Biblia dice tres personas distintas, un mismo Dios. Bien, junto con el Espíritu Santo vemos claramente que Dios está obrando ahora, pero el Padre se manifestó por un tiempo muy claro, muy definido, a través de los profetas, a través de lo que fue el Pentateuco, hablando y ministrando. Después vemos al Hijo, quien también trajo revelación, trajo la palabra, trajo sus palabras increíbles como nunca nadie jamás ha hablado. Y por último vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, que hoy es el que está en medio de nosotros. Esa es la realidad. Entonces, muchos piensan a veces que el Espíritu Santo es una influencia temporal, o piensan que es como si fuera electricidad, o a lo mejor pueden pensar que otras cosas, pero la realidad es que el Espíritu Santo es una persona. Y si es una persona, tiene intelecto, tiene también sensibilidad, tiene voluntad y nos oye. ¿Está bien? Hay otros que dicen que es la fuerza, ¿verdad? No es solamente fuerza, es el poder. Bueno, sí, es poderoso. Hay algunos que lo identifican con viento, con lluvia, con agua, con aceite, con fuego. Sí, efectivamente, en la Biblia encontramos varios aspectos en donde nos damos cuenta que se manifestó o se manifiesta
de esta manera. Pero la realidad es que en este momento estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Primeramente se manifestó el Padre, casi a través de todo el Antiguo Testamento, habló por sus santos hombres, los profetas. Luego se manifestó el Hijo en la persona de Jesús y habló y nos enseñó. Y ahora estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1 del 1 al 4, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y ya? ¿Se acabó? ¿Ahí se acabó? No. Cuando Él se sentó a la diestra, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ir para que vayan aprendiendo poco a poquito, ¿verdad? Dice que envió la promesa del Padre que oyeron de mí, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Dice en Juan 14, 16 y 17, Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando. Este sí es para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está. Entonces, en este tiempo estamos viviendo esta época del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él está intercediendo. Está intercediendo por aquellos creyentes, por aquellos que con fe le buscan, ¿verdad? Pero aquí en la tierra ahora tenemos otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu empieza a manifestarse una vez que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, muere en la cruz, no se queda ahí, es enterrado en una tumba, no se queda ahí, resucita de los muertos y se aparece a sus discípulos, y durante 40 días está con ellos y muchos más, 500 a la vez en un momento, hablándoles nuevamente acerca del reino de Dios aquí en la tierra. Y los discípulos, ya felices, están listos para compartir la palabra, y les dice: no hagan nada, hasta que venga la promesa del Padre que ustedes oyeron de mí, que es el Espíritu Santo. Entonces estos se van y se meten en un cuarto ahí, en donde se ponen todos juntos a orar durante 10 días. Y al 10º día estaban orando, y de repente dice que viene como un viento recio que soplaba por toda la casa. Ellos fueron sobre cada uno repartidas lenguas como de fuego sobre su cabeza, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta fue la primera manifestación
del Espíritu Santo en la iglesia cuando empieza. Y ellos se sienten llenos del poder. Y un hombre como Pedro, que era pescador, no era un escriba, no era alguien que tenía mucha habilidad para escribir. Inclusive le consideraban del vulgo, sin letras, aunque yo sí creo que sabía escribir, ¿verdad? Pero dijeron, ¿cómo es posible? Él se pone a compartir la palabra, les empieza a recordar toda la historia, y ese día 3,000 personas reciben a Cristo y los bautizan, porque la obra del Espíritu Santo ya estaba operando en la vida de la gente. Y más adelante siguen predicando, y dice que 4,000 personas reciben a Cristo y son aumentadas a la iglesia, así de volada. Yo no sé si fue en una semana o en 2, pero fue rapidísimo. Imagínense que aquí cada semana, ¿verdad?, 3,000 recibieran a Cristo. Bautícenlos y órale, ¿verdad? Pero eso estaba sucediendo en la iglesia, y era producto de que había llegado la respuesta del Padre, y con Él llegó todo. Y Él vino a repartir dones que están en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Entonces podemos leer en Primera de Corintios 12, versículo 7, dice: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9: al otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y seguimos: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 9 dones. ¿Cuál quieres? Pues mira, según lo que podemos ver en la Escritura, la única persona que pudo manifestar aquí en la tierra los 9 dones fue el Señor Jesús. Fue el Señor Jesús. A los demás reparte dones, pero diferentes, ¿verdad? Nos va dando dones a los hombres. Pero ¿cómo inicia realmente? ¿Con qué don inicia prácticamente la iglesia cristiana? Con el don de lenguas, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Esto es lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Una definición sencilla y rápida es la superabundante presencia del Espíritu Santo de Dios dentro y fuera del que cree. La superabundancia del Espíritu. Ahora, vamos a irnos entendiendo. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, dice la Escritura que el Señor viene a nosotros, pero viene en la persona del Espíritu Santo, de tal manera que yo ya soy una persona espiritual. Ya pasé de ser una persona carnal, ya he sido perdonado, y ahora el Espíritu Santo, el mismo Señor, viene a mí. Pero ya la llenura, lo que conocen a veces como efusión del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, es la superabundancia del Espíritu en la vida del creyente. Esto es, se aumenta
más la llenura y la presencia del Espíritu. Y se aumenta y se llena más, ¿con qué? Con dones. ¿Con qué se llena? Con dones. Con dones. Primeramente llega a mi vida el primer don y más importante que trae el Señor a mi corazón, el don de la salvación. Me salva, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Me regala. El don es un regalo. Me regala la salvación si yo realmente me alineo a su voluntad, creo en Él, soy perdonado, mis pecados son echados al fondo del mar, me despojo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, me visto del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de su verdad, de su palabra. Creyendo en Él, soy salvo por medio de Jesucristo y mi fe en Él, y la gracia de Dios se derrama en mi corazón y me otorga el don de la salvación. Y ahí está el Señor que ahora vive en mí, y que ahora yo ya no soy una persona solamente que vive aquí en la carne, en la tierra, sino soy una persona espiritual también, porque he nacido de nuevo. He nacido del Espíritu. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? Pero entonces viene aún más la llenura, o sea, la superabundante o la superabundancia del Espíritu Santo en mi corazón. ¿A través de qué? A través de los dones que, como leímos, Él está repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ¿cuál es nuestra labor como personas que creemos en esto y que caminamos en esto? El que nosotros podamos anhelar, desear los dones espirituales. Decir: Señor, dame, ¿verdad? Dame. ¿Cuántos quieren que les dé? Pues qué padre, ¿no? Él quiere darnos, como en esto. ¿Quiere oírlo? Y dice así: Espíritu de Dios, dame de beber ríos de agua viva que llenen todo mi ser. Espíritu de Dios, dame de beber ríos de agua viva que sacien toda mi ser. Aguas de vida tengo yo, aguas de vida en mi ser, aguas de vida, aguas de vida, aguas del Espíritu de Dios, aguas de vida tengo yo, aguas de vida en
aguas de vida, aguas del Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Dame de beber ríos de agua viva, ríos que sacien toda mi ser. Pídelo. Espíritu de Dios, dame de beber ríos de agua viva que sacien toda mi ser. Aguas de vida tengo yo, aguas de vida en mi ser, aguas de vida, aguas de vida, aguas del Espíritu de Dios, aguas de vida tengo yo, aguas de vida en mi ser, aguas de vida, aguas de vida, aguas del Espíritu de Dios. Aleluya. Wow. Entonces, si quiere sentarse, ese es el deseo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está reflejando el carácter de Cristo. Y en Cristo, como dijimos, se manifiestan todos los dones del Espíritu. Todos, todos, todos. Y a nosotros el Espíritu Santo nos está dando a cada uno en particular diferentes dones. Pero empezamos como en Pentecostés y como sucede con la iglesia, con el don de lenguas, que viene del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitamos esto? ¿Por qué un creyente necesita el bautismo en el Espíritu Santo y necesita orar en lenguas? Necesita aprender a orar en lenguas, cantar en lenguas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Bueno, hay 5 razones. Primera, para ser testigos. El Señor dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Ustedes testificarán de que soy real y que el Espíritu Santo mora en ustedes y que están llenos del Espíritu y que por eso pueden hablar de Dios y tienen el poder de Dios para hablar y tienen la autoridad de Dios para poder hacerlo de una manera efectiva. Entonces la primera cosa es ser testigos. La segunda cosa es para tener el poder, la fuerza para vivir una vida santa. Necesitamos del Espíritu. Si nos olvidamos del Espíritu, nos gana la carne, nos ganan las tentaciones, nos ganan las cosas del mundo.
Pero una persona consciente de la vida del Espíritu en su corazón no le gana. Está consciente. Dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay. Romanos 8, 1 y 2. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted no puede ser librado de esa ley del pecado y de la muerte si no es por el Espíritu del Señor. Y usted dice: por eso no tiene ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya no andan conforme a la carne, ya no andan conforme a los deseos de la carne, sino ahora andan conforme al Espíritu. Bien, 2. El 3, para tener una ayuda permanente en nosotros. El Señor Jesús dijo en Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Un ayudador. Si usted en un momento de angustia clama al Espíritu, el Espíritu está ahí, está presente, y le consuela, y le exhorta, y le ayuda. Dice la Escritura que el Señor les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no podría enviarles el Espíritu Santo. Pero yo voy y les enviaré el Espíritu, y Él les hará un montón de cosas. Les hará recordar cada palabra que yo les he hablado. Les enseñará, les ayudará. Es el ayudador y el consolador. Entonces es nuestra ayuda permanente, el Espíritu Santo. También, cuarto punto, para ser guiados a toda la verdad, necesitamos ser iluminados de una manera sobrenatural. Que cuando usted abra la Biblia, de repente encuentre algo que, como si fuera una luz, le revela una palabra que usted toma para usted. Una revelación de parte de Dios. Es como un foco que se prende ahí en medio de las letritas y que le hace así, y usted ve y dice: wow, no, hombre, esto es para mí. Esto es para mí y para nadie más. Él revela. Él está revelando a los hombres. Entonces somos realmente guiados, iluminados para entender la palabra, para entenderla con toda claridad. El Señor Jesús les decía en Juan 16, 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo. Yo he encontrado de repente palabras que estoy leyendo y wow, y vemos cómo se hacen una realidad, y dices: esto es mío, esto yo lo tomo porque es para mí, es la verdad. Y entonces usted está siendo allí ayudado, está siendo iluminado por el Espíritu Santo para que usted pueda entender mucho mejor la Escritura, podamos entender la palabra. Y último punto, para que nos ayude a orar e interceder sobrenaturalmente. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27: y de igual manera
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Biblia dice que antes de que usted emita una sola palabra de petición hacia Dios, Él ya la conoce y está viendo la intención del corazón. Ya lo conoce, pero Él desea que usted ejerza su libre voluntad, que usted lo haga y lo pida, y entonces Él responde. Pero hay ocasiones en que no sabemos pedir como conviene, y entonces el Espíritu Santo llega y es nuestro ayudador, y empezamos a orar en otras lenguas que no conocemos, que no sabemos, pero que recibimos cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, o la llenura en el Espíritu Santo, o la efusión del Espíritu Santo, como le quiera llamar. ¿Qué es esto? La superabundancia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y entonces podemos orar. Estamos orando en el entendimiento, o a lo mejor usted empieza a orar en lenguas. A mí me pasa muy seguido. En la mañana yo llego ahí a mi despacho, me siento en mi silla y lo primero que hago es empezar a orar en lenguas, porque ni sé por qué orar, ¿verdad? Entonces empiezo a orar en lenguas un tiempo, y después de ahí me viene ya el saber por qué orar, y ya oro en el entendimiento. Entonces empiezo: Ori abraza tabacundo shele itria si abracondo orosire babata sulu quito dosa oro moririre te sele quise ni baba batere catira brandala orosi tiriam brande retere bacasara tu iri shoboko tiri tera brandala tere sere baba treta olo resere te ni me babata shurukiri siri moroto tondatere asandata turu baba tere idero brosere tiri bobo alara seca tiri becata alara toro shiri bitara tresere ki trobro tretirere. Y usted empieza a orar, y luego empieza a orar: ay Señor, tengo angustia, quiero orar por mis hijos, quiero orar por mi esposa, quiero orar por mi familia, quiero orar por la iglesia. Mira cómo y empieza. Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos cómo orar como realmente conviene. Y entonces cuando usted está así, Dios está viendo la intención del corazón. Dice: a lo mejor usted no entiende, pero Dios sí entiende. Ya sé lo que quieres, ya sé lo que pides. No te preocupes, ahí va, ¿verdad? Y entonces Él está dándonos este privilegio enorme. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional de toda la vida, a excepción de los 2-3 primeros siglos, se acostumbró a rezar, se acostumbró a repetir palabras como lorito. Y el Señor no quiere eso. Él ya lo veía, Él ve todo. Él quiere que tú ores de lo que hay dentro de tu corazón y brote, ¡fum! Y brote, ¡guau! Y brote. Y entonces Él se da cuenta de todo eso y Él ya sabe. Entonces yo estoy orando: ay Señor, necesito, ora por mi familia, oro por mi familia, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, guarda lo que tú me has dado.
toro bocoterere, sadirere, bocoticia tralandere, breque, olo, citarabrata, y no te olvides, Señor, que, ay, y ni cuenta te das, porque estás en el Espíritu. Porque llega el momento en el que el Espíritu te arrebata y tú empiezas a sacar de tu corazón, a manifestar de tu corazón lo que hay adentro de tu propia vida. ¿Estamos entendidos? Qué rico, ¿no? Qué rico, porque a veces no sabemos, pero el Señor dice: el que pide, recibe. El que llama, se le abre. Y es verdad. Si tú pides, entonces Él dice: bueno, si ustedes siendo padres, y que no son tan buenos, ¿verdad?, saben dar buenas dádivas a sus hijos que les piden cosas. Porque si les piden pan, no les van a dar una serpiente, y si les piden un pedazo de carne, no les van a dar un escorpión. Dice: ¿cuánto más el Padre Celestial que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Se lo va a dar? Se lo va a dar, porque Él es bueno, porque Él sabe que lo necesitamos. Ahora, ¿para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para quién es? Para todos, pero para todo el que cree. Para todo el que cree. La experiencia que narra el autor también es bastante clara. Usted puede leer en el libro, como la mía. Yo una vez estábamos reuniéndonos aquí en Cholula, en una casa donde vivía nuestro pastor, y yo seguía trabajando en la compañía y todo, y era un trabajólico, y venía, y yo venía ya de mi trabajo bien noche, y antes de llegar a Puebla me metía por Tonancintla y llegaba yo a la casa ahí que estaba, y yo todo tronado ahí, todo ya muerto, más muerto que nada, porque me había ido a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y yo estaba ahí, dice, ¿quiénes quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Pues yo no, ¿verdad? Yo estaba todo. Y pues otros que estaban ahí, ¿verdad? Éramos muy poquitos, pero pues tú y tú levanta la mano. Y bueno, y entonces Él pasa y ora por nosotros. Y pone sus manos y ora por nosotros. Y yo pues ya, ¿verdad? Y otros empiezan a orar en otras lenguas, y otros empiezan y yo nada. Y ya termina. Bueno, pues adiós, adiós, adiós. Y luego yo me ponía a pensar: ¿de veras recibí el bautismo del Espíritu Santo? ¿De veras me lo dieron? Es como cuando Ruth me preguntó cuando yo recibí a Cristo. Pues para mí no hubo chinampinas ni nada de esas cosas, ¿no? Me fui a dormir y dice que estaba yo durmiendo y que llega a verme allí en la cama. Dice: Señor, ¿y de veras ya es una nueva criatura? Así estaba yo con el Espíritu Santo. Y entonces teníamos ya un poco de tiempo después, pues bastante tiempo después, yo creo como unos meses, ya teníamos reunión de hogar en casa, ¿verdad? Y iban diferentes personas a compartir. Fue Miguel López, fueron pues varios, Víctor Richards y todo, allá a la casa, ¿no? Y pues yo no, ¿verdad? Pero de repente, en un tiempo así de adoración, no sé cómo, y empiezo a orar en lenguas. Y empiezo, digo: ay, Chihuahua, ¿y ahora qué pasó aquí? Pero así fue, porque Dios está viendo la intención que hay
en el corazón. Yo anhelaba de Dios, yo quería de Dios, pero andaba todavía muy ocupado. Y sí, en verdad andaba muy ocupado con esto y con lo otro, pero en un momento en donde ahí estuvimos juntos y empezamos a adorar y levantar nuestra adoración al Señor, y empieza a brotar, porque el Señor mismo tiene una promesa que Él menciona. Dice que en el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo se pone en pie y dice: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el Espíritu. De su interior, dice. Y luego da la explicación. Esto se refiere al Espíritu Santo que habría de venir una vez que Él hubiera sido glorificado. Así lo dice. Se los voy a tener que leer porque si no usted no me va a creer, ¿verdad? Pues ahorita lo buscamos, no hay problema. Pero dice claramente que así es, ¿verdad? Y entonces, en ese día, déjame encontrarlo, el Señor está hablando de que vendría ese día en donde ríos de agua viva saldrían. Y dice además, esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir. Y quiero tenerle una buena noticia y una mala. La buena es que el Espíritu Santo vino. La mala es que ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, ¿a poco no es padrísimo? Y entonces lo que queremos todos aquí, los líderes, los servidores y todo, es que toda la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Así que la próxima clase vamos a comenzar a orar para que el Señor llene sus vidas del Espíritu Santo y todos podamos orar en lenguas, podamos cantar en lenguas, podamos en verdad recibir esto de parte de Dios, que es lo primero. Y después empezar a identificar. Por ejemplo, como ahorita, yo les puedo preguntar a ustedes, vamos a ir por partes de dones. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes creen que se ha manifestado en algún momento dado el don de la palabra de sabiduría o de ciencia en su vida? Levante la mano. ¿Ok? Entonces, usted ya lo tiene activo. Ese es un don, pero que se necesita reforzar. Se necesita más y más reforzar. Después de esos dones, pues vienen los dones de poder. Y estamos hablando de que esos son dones de revelación, pero viene el don de fe, el don de sanidades, el don de hacer milagros. Entonces, ¿quién de ustedes verdaderamente cree que tiene el don de fe? Levante la mano. ¿Ok? Hay que activarlo porque dice que el que tiene fe, para el que tiene fe, todo le es posible. Y una persona que vive en fe, vive bien. Vive bien. Les leí de una persona, ¿cómo se llama? Smith Wigglesworth, en la mañana. Ese hombre vivió 87 años, nunca se enfermó, solamente se fue a acostar y se despidió. Y adiós. ¿Cuántos se quieren morir así? Pues tenía mucha fe, ¿verdad? Mucha fe, mucha fe. Gloria a Dios, ¿verdad?
Pero ¿cuántos creen que tienen el don de sanidad? A ver, son menos. Pero hay que activarlo. Hay que activarlo. Hay que pedirle al Señor: Señor, derrama sobre esta gente, actívalos más y más, porque la iglesia necesita sanidad. ¿Cuántos creen que tienen don de hacer milagros? Es menos, ¿verdad? Pero dices, bueno, pues si no lo tengo, lo he manifestado de alguna manera, pero lo quiero. Bueno, está bien. Vamos a orar. Y vamos a orar creyéndole a Dios para que así suceda, ¿verdad? Y también, desde luego, profecía. ¿Cuántos quieren el don de profecía? A ver. Wow, ¿verdad? Y además es algo que vemos en la escritura desde el Antiguo Testamento. Llegan unos hombres y corriendo con Moisés. Moisés, ¿qué pasó? Hay unos hombres ahí que están profetizando. ¿Qué quieres, que los matemos? Digo, no. ¿Qué quieres, que los detengamos? Dice, no. Dice, ojalá todo el pueblo profetizara, porque la profecía es cuando Dios está hablando al pueblo, y lo que Dios habla es bueno. Entonces, si usted tiene una profecía privada con una persona, particular a una familia, o general para un grupo, o aún para una iglesia, es fantástico, porque viene de parte de Dios. Y hay que activar estos dones de profecía. Pero también hay dones de discernimiento de espíritus. Mire, necesariamente la iglesia debe tener gente que pueda discernir espíritus, pero que no ande como Sherlock Holmes, ¿verdad? Buscándole 3 pies al gato, ¿verdad? Es que yo vi que veía de reojo, y yo vi que cuando canta escupe mucho, y yo vi que... Y empiezan a sacarle rollos por acá y por allá. Es que no, es que yo vi que acá, y que yo vi que allá, y que quién sabe qué, y que quién sabe cuándo, y que la iglesia debe ser así. Ese no es profecía. Esa es otra cosa. Profecía es cuando viene una bendición directamente de lo alto y te dice: Dios te va a bendecir, Dios va a honrar tu fidelidad, Dios va a honrar el cómo has sido como padre. Dios te va a sorprender con algo que hoy no veo, pero que yo sé que Dios tiene para ti. Wow. Son palabras proféticas. Dios va a hacer de esto algo diferente. El Espíritu Santo va a tomar control de todo. No va a ser hombres, no va a ser la obra de hombres, va a ser la obra de Dios y el Espíritu de Dios. Y yo le quiero decir algo: esto que está aquí no es obra de hombres. Si un hombre común, y digo común normal, no porque sea común, normal, se hubiera propuesto hacer algo como lo que hoy tenemos, jamás lo hubiera hecho. Jamás. El que nosotros tengamos una congregación como la que tenemos, el que tengamos una escuela cristiana como la que tenemos, el que tengamos una editorial con más de 20 años editando libros cristianos, editando CDs, editando todo, el que tengamos un instituto bíblico establecido, el que tengamos ahora una televisora. ¿Usted cree que alguien hubiera tenido el coco o el seso humano para decir: yo voy a hacer esto? Pero de ninguna manera, porque esto no es obra de hombres, es obra de Dios. Y Dios va a hacer lo que Él quiere, y lo va a hacer siempre. Así que yo creo y yo pienso que usted va a venir dentro de 8 días.
Así que póngase en pie. Señor, te damos gracias. Desde ahorita estamos preparando nuestros corazones a través de la lectura de la palabra, a través de la oración a ti, a través de nuestra intercesión por los santos, por la iglesia, por la casa, por la familia, por los hijos, por nosotros mismos. Porque queremos que tú derrames sobre esta iglesia de todos los dones y que se manifiesten plenamente en medio nuestro. Yo te doy gracias, Señor. Te pido que cada uno reciba conforme a lo que pide, reciba de parte de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues nos vemos aquí. Expande.